Alejandra Pereira, soy maestra de Educación Común y profesora de idioma español, y en este caso voy a tratar de aportar alguna parte de mi experiencia con el tema de artes visuales, el lenguaje cinematográfico, el plano, el primer plano, la panorámica y la secuencia de imágenes. Esto no pretende ser recetas de trabajo, pero entendiendo que es un tema de didáctica, deberíamos empezar tomando en cuenta el programa y lo que tiene que ver con la fundamentación de artes visuales, que dice: la cultura de este siglo es una cultura de la imagen. En este sentido, ECO, en el año 1996, considera que la civilización democrática se salvará únicamente si se hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis. Por eso es importante tomar en cuenta esta fundamentación, teniendo en cuenta que a medida que nosotros trabajemos el tema de la imagen y del cine, podemos encontrar y tener chiquilines más reflexivos. En el mismo programa, la fundamentación, en el punto 49 de artes visuales, dice: el cine, la televisión, el video y las tecnologías informáticas han cambiado algunos conceptos en el discurso de las imágenes, como el tiempo, el movimiento y la reproducción masiva, y han dado lugar a otros que plantean nuevos desafíos educativos: la conectividad, la inmediatez y la interactividad. La construcción de una cultura democrática exige necesariamente de una educación artística que posibilite conocer estos lenguajes para desarrollar una postura crítica y creativa, libre y responsable ante la invasión constante de medios audiovisuales y de las tecnologías de información y de la comunicación. Deberíamos tomar también la página 122 del programa de educación primaria, que tiene la red general de conocimiento artístico como segundo paso, y luego tener el abordaje concreto del contenido. En este caso, el contenido del programa textual es artes visuales, el lenguaje cinematográfico, el plano, el primer plano, la panorámica y la secuencia de imágenes. A modo de sugerencia, para abordar el contenido se recomienda poder tenerlo en un proyecto de clase, no trabajar aislado el tema. Definir el mismo de acuerdo al resultado del diagnóstico del grupo y de los intereses de los alumnos. Valorar los conocimientos de los alumnos nuevos y los que quiero enseñar a partir de ese nuevo proyecto que voy a armar. Identificar los tipos de recursos necesarios para el proyecto y el proceso del mismo. Partir de una red de contenidos generales a una específica. Entendiendo que la red general toma contenidos amplios, poder ver, por ejemplo, si estoy trabajando una secuencia de imágenes en el plano, una idea puede ser el armado de un cortometraje. Para eso tengo que ver, de acuerdo al programa de quinto grado, qué otros contenidos tengo como para darle una continuidad. Tengo acá un ejemplo de cortometraje de una producción donde tomo, por ejemplo, también para la construcción de una pequeña película, primero, estrategias lectoras para poder usar, por ejemplo, textos que luego puedo adaptar a un cortometraje. Luego voy a tomar, ¿qué voy a tomar de la parte de cine? Por ejemplo, las escenas que están compuestas de planos, y luego tener en cuenta los detalles de un cortometraje, el vestuario, el sonido, la escenografía, y cómo puedo pasar el guión al lenguaje de imagen. Lo primero que tengo que saber son los contenidos, los conceptos que el maestro tiene que tener para esto. Por ejemplo, el del primer plano. El primer plano tiene que ver con una imagen de la cara de una persona que quiere transmitir un determinado mensaje. Cuando en una película veo un primer plano de un actor, es porque supuestamente hay una intención determinada para esto. El plano panorámico, que me transmite un sentido global de lo que quiero hacer, para poder ubicar al receptor en un lugar específico. El plano en detalle, que me puede mostrar algo que pueda ser determinante en la historia de un guión. Consideraciones. Definir objetivos identificando el área del conocimiento en el cual voy a trabajar en cada etapa. Por ejemplo, si estoy trabajando en el conocimiento artístico, puedo tomar en cuenta que el objetivo tiene que ser amplio, o algunos concretos en el caso de la elaboración del cortometraje. Un ejemplo podría ser
Desarrollo del pensamiento en el arte. El objetivo se puede analizar entendiendo los componentes de la comprensión del lenguaje visual, su percepción, la experiencia estética, las ciencias cognitivas que ayudan a la aproximación de los conceptos. Debemos pensar preguntas sobre el producto que queremos presentar y qué cosas tenemos que aprender para lograrlo. Por ejemplo, si voy a elaborar un cortometraje, tengo que pensar, tengo que filmar al final, cómo lo voy a filmar, si voy a usar la XO como recurso, qué cosas necesito saber del cine para poder hacer eso, y en eso tengo que informarme sobre el plano, el primer plano, el plano americano, el plano en detalle, y cómo puedo insertar todos esos conocimientos de plano para la elaboración de una determinada historia que tenga sentido. Y ahí tengo que tener en cuenta que el lenguaje cinematográfico tiene diferencias a los otros tipos de lenguaje, porque es transmitir una idea con imágenes, y para eso el niño necesita poder trabajar una serie de cosas previas. Por ejemplo, tiene que mirar alguna cantidad de películas donde el maestro con determinada intencionalidad puede ir preguntando sobre determinados planos de la película para poder ir leyendo imágenes para después poder construir una secuencia de imágenes. Investigar sobre la comunicación por medio de imágenes, los diferentes géneros de cine. Por ejemplo, si es una película de misterio, si es una comedia, cómo poder crear los distintos climas. Poder ver que para eso necesita una escenografía determinada y una recreación de época, en el caso que quiera hacer algo en otra época, el vestuario, la diferencia entre los espacios exteriores e interiores, y obviamente que puedo empezar a trabajar con una secuencia corta de fotografía para iniciar el trabajo. Tengo que tener en cuenta cómo cambia la intensidad del mensaje según los mismos, el medio en general, el primer plano. En cuanto a la producción del guión, para poder hacer un cortometraje, tengo que tener en cuenta el género literario como la tipología textual. La elección del tema para el cortometraje debe surgir del interés de los alumnos. Utilizar textos modélicos a través de los cuales poder analizar cómo lograr un autor transmitir mediante el lenguaje visual y verbal. En este caso, la diferencia para poder trabajar esto desde el lenguaje escrito a pasarlo al lenguaje visual, existe una problemática para los alumnos. Cuando yo tengo que ponerle una serie de actividades donde el alumno tenga que sí o sí transmitir con imágenes, por ejemplo, una pequeña escena de una película o un pequeño cuento, pasarlo a secuencia descriptiva, teniendo en cuenta que las imágenes son el todo para poder transmitir. Y los distintos tipos de planos, cómo los puede utilizar, por ejemplo, para contar que están en el bosque, el plano panorámico sería ideal, pero si quiero contar que el protagonista va a envenenarse, seguramente use el plano en detalle para mostrar el frasco del veneno. Y si quiero mostrar, por ejemplo, un detalle diferente, voy a utilizar un primer plano para poder seleccionar un personaje dentro del resto que se destaque. Eso es fundamental, porque en general nosotros estamos acostumbrados a trabajar con lo escrito, y cuando nos falta la escritura es más difícil entonces poder adecuarnos a esa tarea. Mirar películas analizando los usos de los planos y los mensajes es fundamental en ese proceso. Registrar producciones en el lenguaje visual de acuerdo a la comprensión de una secuencia de escenas seleccionadas, para eso se puede usar la XO. Por ejemplo, para trabajar los distintos tipos de planos, puedo pedir solo fotos de plano panorámicos de la escuela. Entonces los alumnos pueden hacer ese trabajo solo con la idea de saber qué es un plano panorámico. Si quiero un plano en detalle, le voy a explicar el concepto del plano en detalle y le voy a pedir que seleccionen algo a transmitir que sea a través del plano en detalle. Por ejemplo, si quiero que adivinen una parte de un compañero, que sea un plano en detalle de algo que lo caracterice o lo determine, sería lo adecuado. Luego que el alumno ya comprende el lenguaje de los planos para transmitir una secuencia que tenga un contenido y una idea, entonces ahí sí puedo empezar a trabajar en el guión. Y para eso también está bueno ver que no solo la imagen en movimiento, que es distinto a la fotografía, sino el cine es fundamental. Por ejemplo, no me alcanza con ver una película, si tengo la posibilidad de salir, puedo llevar a los niños al cine como para ver que el sonido también es parte fundamental cuando quiero transmitir un mensaje. Una vez finalizada la secuencia de imágenes en un cuaderno, que eso me puede ayudar entonces a tener un guión pasado del lenguaje escrito al lenguaje visual, tengo que tener en cuenta,
si son escenas exteriores, si son escenas interiores, y eso en lenguaje cinematográfico se llaman locaciones. Y para eso, todos los implementos necesarios que voy a necesitar el día de la filmación. Entonces, a modo de síntesis, hasta esta etapa que estamos hablando, ¿qué es lo que necesito para elaborar un proyecto que tenga que ver con los planos? Necesito tener una red general de conocimientos, un proyecto de clase que involucre los contenidos elaborados relacionados con el cine, que no sean simplemente los del plano, por ejemplo, los del lenguaje narrativo, los de distintos tipos de géneros de película, y después necesito elaborar eso en una planificación clara y concreta, que diga, por ejemplo, mi objetivo es como producto el cortometraje, y para ese cortometraje necesito elaborar entonces una secuencia de imágenes que me den contenido en una pequeña historia. Y luego de eso necesito entonces llegar al proceso de filmación. El día que voy a filmar entonces necesito tener en cuenta todos los detalles para hacer lo mismo, y obviamente como recurso tengo que ver qué es lo que tengo, si voy a usar la Kizó, cómo la voy a usar, y tener todo preparado para eso. La última instancia entonces, que es la filmación, se preparan primero los escenarios interiores con la utilería necesaria y luego se deja todo pronto de antemano para poder hacer el trabajo. La filmación en exteriores implica un traslado también que hay que tener en cuenta con la utilería, que la cual realizan los encargados de eso, en este caso de la clase, el vestuario, el maquillaje y todos estos detalles. Como ejemplo, por ejemplo, nosotros cuando filmamos varios cortometrajes, uno que fue el de Edipo Rey, tomamos en cuenta una leyenda que ya un cuento que ya existía, y en base a eso lo sintetizamos y lo llevamos primero a un lenguaje simple escrito para un 5º grado, luego elaboramos la etapa de lenguaje visual en un cuaderno, después de todo eso seleccionamos los planos y en base a eso dividimos en exteriores e interiores para poder filmarlo. Pero en el momento de armar algo concreto, entonces necesito tener en cuenta cuál es mi objetivo, qué recursos tengo para poder hacerlo, y en la planificación elaborar una secuencia que va de lo más simple, que en este caso es trabajar en lenguaje visual, a lo más complejo, que es la elaboración de un cortometraje. Hay otras cosas para tener en cuenta en esto. Por ejemplo, cuando veo los distintos tipos de planos que puedo utilizar, están directamente relacionados con la comunicación y el sistema de comunicación propio. Por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta el mensaje a transmitir, y ahí tengo en cuenta que tengo un emisor, que va a ser la producción del contenido general del cortometraje, y tengo un receptor. Ese receptor tengo que tener en cuenta cuando lo elaboro qué es claramente lo que quiero transmitir, porque si pierdo el sentido de la transmisión, voy a perder también el sentido de que no es una serie de imágenes aisladas, sino es un todo que me tiene que dar un mensaje general, o contar una historia, o una simple descripción de una cantidad de ideas. Entonces, como para ir volviendo a sintetizar, cosas que no puedo perder: abordar el contenido en forma concreta, definir el mismo de acuerdo al resultado del diagnóstico, valorar los nuevos conocimientos que voy a incorporar, y identificar los tipos de recursos necesarios para el proceso del proyecto, partir de la red general a una específica, tener en cuenta los conocimientos específicos del cine, elaborar en forma grupal un pequeño guión, tener en cuenta las cosas específicas de cada uno de los tipos de planos para transmitir, y poder ir viendo durante el proceso qué cosas voy a ir necesitando a medida que los alumnos vayan entendiendo cómo poder transmitir un mensaje visual. Creo que esto, que no es una receta, pretende ser un aporte de la experiencia de nosotros como maestros de clase trabajando la parte de cine, puede ayudar a trabajar este contenido. Así que, deseando un buen concurso, nos estamos despidiendo. Gracias.
cuidando, nada. Hay que dárselo a alguien para que se quede con él. Nosotros nos lo quedaremos y lo criaremos como nuestro hijo. El niño es llamado hijo. Te juego una carrera. Acepto. Ah, jaja, te gané, has perdido. Tú no eres el verdadero hijo de los reyes. Tus padres te mintieron, eres adoptado. ¿Cómo? Tus padres te mintieron, eres adoptado. Madre, ¿es verdad lo que dice mi amigo, que soy adoptado? No, tú no eres adoptado, eres mi hijo biológico. ¿Quieres saber mi futuro? Lo que tengo para decirte no es muy agradable. No sé si quieras escucharlo. Sí, claro, me interesaría mucho. Aquí me dice que tú matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Oh, qué horrible. Yo no quería eso, tengo que tratar de evitarlo. ¿Qué haces en mi camino? Quiero llegar a Tebas. Te dejaré pasar si resuelves este acertijo. ¿Cuál es el animal que tiene 4 pies en la mañana, 2 al mediodía y 3 en la tarde? El hombre, porque cuando nace gatea en 4 pies, cuando crece camina en 2 pies y cuando se hace viejito en 2 y su bastón. En agradecimiento de haber matado a la Esfinge, te ofrecemos la mano de la reina. Sería un honor casarme con la reina. Está muriendo mucha gente en Tebas. Tenemos que hacer algo pronto. Voy a consultar con el oráculo. ¿Qué desató esta terrible peste en Tebas? ¿Qué debo hacer para que se detenga? Ya no hay más nada que hacer. Tú mataste a tu padre y te casaste con tu madre. El oráculo me dijo que tú eres mi madre. Qué horrible lo que he hecho. Has matado a tu padre. Es la peor tragedia. ¡Oh, hijos!
llevado a nuestro pueblo a la ruina. La reina está muerta por tu culpa. Vete de este pueblo y no vuelvas más.